agradezo moito que me convidaras a participar neste evento. Estoy muy contenta de poder hablar con todos ustedes a partir de ahora en castellano, porque mi gallego es incipiente, pero me gustaría compartir con ustedes algunos de mis pensamientos y reflexiones. Soy madre de un chico con autismo que va a cumplir 18 años dentro de poco, así que mi experiencia es sobre todo eso, la experiencia de una madre. Hemos vivido muchísimas aventuras, odiseas, y me imagino que mucha de la gente que me escucha pues ya puede imaginarse todo lo que quiero decir solamente con esas palabras. Sin embargo, creo que a medida que he ido acompañando a mi hijo, he ido descubriendo que todo es bastante más complejo de lo que pensé al principio, donde pensé que sí podía encajar el que yo veía que era mi hijo con unas descripciones que me venían de fuera. Obviamente, cuando se empiezan con todas las terapias, todas las lecturas y a conectar con tantas familias maravillosas que nos han acompañado durante todo este tiempo y ya saben quiénes son, una intenta encontrar todos esos puntos de contacto porque es la forma también de poder ayudar, ¿no? Y lo que más quiere una madre en ese momento, por lo menos yo, era ayudar a mi hijo. Sin embargo, a medida que fue creciendo, mi hijo empezó a demostrarme que sobre todo era él, con sus características, ¿sí? Pero con sus características que podríamos decir del espectro del autismo, obviamente, pero sobre todo era él. Y era él de una forma totalmente genuina. Cuando era muy pequeño, en mi afán por ayudar a otras familias y también ordenar mis propios pensamientos, escribí estos cuentos que están escritos en castellano. Lucas tiene superpoderes, y luego traducidos al catalán, en lloc de superpoders, yo soy catalana, aunque no es mi traducción, y Lucas en superbotorek. No hablo euskera, desgraciadamente, falta la traducción al gallego, por cierto. Escribí este cuento en el que se explica la historia del pequeño Lucas cuando visita a su abuela por su cumpleaños y se encuentra con sus primos para jugar. Yo intentaba ordenar mis pensamientos y a la vez dar ciertas herramientas, no solamente a las familias, sino también a las personas allegadas a las familias o en las escuelas que quisieran participar de la crianza. Por eso que se dice de que para criar a un niño se necesita un pueblo, ¿cierto? Ese fue mi motor para hacerlo, y estoy muy contenta de haberlo hecho. Creo que es un cuento que sí que aporta muchísimas cosas, pero obviamente estaba inspirado en lo que yo veía, sobre todo en mi hijo, porque era quien tenía más cerca, aunque bien es cierto que desde el principio tuve contacto con muchas otras familias y he ido viendo el desarrollo de muchos otros niños y niñas a partir de ese momento. Pero cuando eran tan chicos o chicas, o tenían 3, 4, 5, 6 años, todavía puedo decir que las personas dentro del espectro a lo mejor tenían rasgos un poco más parecidos, o yo los quería ver. A medida que crecen, pues obviamente podemos ver la gran singularidad, y ya veo que con todas las familias que me relaciono, pues veo cómo van creciendo, ¿no? A raíz de ahí empecé a pensar ya, bueno, cómo representar el autismo, qué es lo que a veces ayuda y qué es lo que a veces desayuda con las mejores intenciones. En el artículo que escribí para su asociación reflexionaba sobre cómo dar una visión sobrenatural del autismo produce que mucha gente vea a las personas con autismo como si fueran seres extraños que no están en este mundo. Y las personas con autismo, claro que están en este mundo, quieren participar y lo hacen pues según sus capacidades, sus intereses, sus sueños, como cualquier otra persona, aunque sea neurotípica. Todo el mundo tenemos a veces problemas con conectar con el mundo. Entonces simplemente presentar a las personas con autismo como ángeles o como seres etéreos que vuelan, etcétera, puede ser problemático, como digo, para personas que se encuentran con el autismo. A mí hay una cosa que me hace bastante gracia ahora, pero que me ha molestado muchísimo tiempo, y quizá muchas familias ahora piensen, sí, sé de lo que me hablan. Cuando digo es que mi hijo tiene autismo, siempre hay personas que me dicen, ah, entonces tu hijo es un genio y tu hijo es muy bueno en matemáticas y tu hijo sabe hacer esto y tiene memoria,
y me explican cómo es mi hijo y no lo han visto nunca. Entonces yo pienso, yo nunca empezaría a asumir cómo es tu hijo o tu hija sin saber quién es, ni cómo es nadie, básicamente. Yo no asumo ni cómo soy yo y me veo todos los días. Entonces me parece una cosa bastante preocupante y creo que tiene que ver mucho con esa representación en los medios de comunicación del autismo no como individualidad de un personaje con autismo o de un personaje autista, sino desde la generalización de esta es la representación absoluta del autismo. Y eso me parece muy, muy peligroso para permitir y hacer posible que las personas con TEA dentro del espectro puedan encontrar su lugar real, material, físico en el mundo. Me parece realmente muy, muy preocupante. Entonces, si queremos educar para que la sociedad entienda que no todo el mundo piensa según unos parámetros más o menos parecidos, hacerlo desde la creación de un parámetro idéntico para todo el mundo que está en el espectro es igualmente peligroso. Por eso la palabra espectro a mí me gusta mucho, porque significa que es amplio, es diverso y hay muchísimas personas. Y cada persona obviamente se va a desarrollar según muchísimas circunstancias que no tienen nada que ver. Mi hijo, que es el que más conozco, es un chaval estupendo, tiene sus cosas, le gusta mucho el arte. A él no le gusta que yo hable de él, sin embargo, él sí que me ha permitido que comparta una de sus creaciones artísticas, que es una fotografía que dice él que le define. La escribió para su clase de fotografía en el instituto, él está pensando también estudiar cosas artísticas y me parece que es una fotografía muy hermosa, muy bella y que quiere decir tanto. Mi hijo me explicó lo que las personas ven de mí es la parte gris, es la parte de que yo voy a la escuela, tengo una mochila y me visto así, pero lo que yo tengo es un mundo lleno de fantasía y aventuras y cosas maravillosas que imagino y que escribo, porque él escribe también y dibujo y quiere seguir creando y explorando otras formas. Pero este es mi hijo. Esto es la representación de mi hijo, es su autorretrato, no es el autorretrato de nadie más con autismo. Solamente es lo que mi hijo quiere expresar de sí mismo para el mundo y me ha dado permiso para compartirlo. Con esto quiero decir que a veces cuando nos enfocamos en las personas con autismo, por hacer un favor, a veces creemos que generalizar puede ayudar, pero normalmente no ayuda. Las personas con autismo necesitan, y eso también lo escribí en otro momento, que el mundo en el que se sienten cómodos, cómodas, sea un mundo que les respeta en su individualidad. Entonces, si una persona con autismo tiene problemas con los sonidos altos, pues intentemos que por lo menos en su contexto más privado se sienta a salvo de esos ruidos altos, porque para esa persona pueden ser torturadores. Y si una persona con autismo necesita que no entre mucha luz en la casa o lo que sea, pues vamos a fijarnos en qué necesita esa persona. Las escuelas también deben ofrecer todos esos recursos para que las personas con autismo puedan desarrollarse. Y las familias son las que tienen que ofrecerlo en primer lugar y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia. Ahora bien, yo quiero compartir algo que me dijo uno de mis mejores amigos, que curiosamente con el tiempo también tiene un hijo con autismo, aunque cuando él me dijo esto no lo sabía. Cuando diagnosticaron a mi hijo, yo pensé dejarlo todo, dejar el trabajo, yo soy profesora universitaria, pensé dejar el trabajo, dedicarme solamente a cuidar a mi hijo, porque obviamente a mi hijo y a mi hija ahora, tengo dos, es lo que más quiero en el mundo. Entonces decidí, voy a dejarlo todo, hablé con él y me dijo, si tú haces que tu hijo se convierta en el único centro de tu vida, te vas a acabar convirtiendo en dependiente de su autismo. Y para ayudarle a que se desarrolle, tú tienes que seguir pudiéndote enfocar en otras cosas y tener tus espacios en los que tú te sigues desarrollando. Porque si no, al final vas a crear una codependencia con ese autismo y no le vas a ayudar en nada. Es el mejor consejo que me han dado jamás.
es un consejo que le doy a cualquier persona que esté pasando por un momento en el que tiene que tomar ciertas decisiones. Como dicen en los aviones, cuando hay problemas con el aire y baja la mascarilla, primero te la tienes que poner tú y luego se la pones a la persona que la necesita. Porque si tú te quedas sin aire, no puedes ayudar a esa persona. Lo que vas a hacer es hundirla contigo. Así que, bueno, les dejo con este consejo, que para mí es un consejo que me acompaña y me acompañará siempre. Estoy muy contenta por haber participado de esto, aunque sea desde la distancia. Detrás de mí también tengo 2 obras de mi hijo, un cuadro que hizo hace muchísimos años, cuando era muy pequeño, inspirado en Picasso, me dijo, y una fotografía que también ha hecho, porque ahora parece que va más hacia ese tipo de arte. Y gracias por la atención. De nuevo, gracias, muchas gracias. Y espero que sigan disfrutando de este evento maravilloso que ha organizado la asociación.